Cuando pensamos, hermanos, en los enemigos de la cruz de Cristo, por lo general nos imaginamos a crueles dictadores autoritarios que quieren erradicar el cristianismo de una vez por todas. O bien, cuando pensamos en los enemigos de la cruz de Cristo, a veces pensamos en organizaciones perversas y tal vez hasta satánicas que tienen como objetivo acabar con los cristianos y con las iglesias. Y en el mejor de los casos, cuando pensamos en los enemigos de la cruz de Cristo, muchas veces tenemos en la mente a aquellos que a lo largo de la historia han intentado negar la cruz o la crucifixión de Cristo o a Cristo mismo, diciendo que Cristo no murió o que alguien más murió en su lugar o que su muerte fue solo una apariencia, o hasta los que dicen incluso que se casó con María Magdalena y que tuvo hijos y quién sabe cuánto. Sin embargo, hermanos, cuando el apóstol Pablo pensaba en los enemigos de la cruz de Cristo, él no tenía en mente exactamente las mismas cosas que nosotros solemos tener hoy en día. Él tenía en mente algo un tanto diferente a lo que solemos pensar. ¿A quiénes entonces tenía en mente el apóstol Pablo cuando hablaba de los enemigos de la cruz de Cristo? Veamos, hermanos, ¿quiénes son entonces los enemigos de la cruz de Cristo? Y para eso acompáñenme por favor a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 18 y 19. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 en el versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí. Vamos a considerar entonces, hermanos, en esta oportunidad a los enemigos de la cruz de Cristo en tres partes. Vamos a ver a los enemigos de la cruz de Cristo. Después, en segundo lugar, vamos a ver sus características. Y por último, vamos a ver su fin. Bien, el apóstol nos dice que hay unos enemigos de la cruz de Cristo. Para comenzar, hermanos, noten ustedes que el texto no nos habla de enemigos de Cristo. ¿Se fijaron? El texto no nos está hablando de enemigos de Cristo, sino de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha, hermanos. Los enemigos de Cristo están en abierta oposición y hostilidad hacia Cristo y su evangelio, así como también están en hostilidad hacia su iglesia. Estos son los que se declaran ateos. Los enemigos de Cristo son los que se declaran ateos y buscan por todos los medios posibles desacreditar el cristianismo. Los enemigos de Cristo son los que muchas veces se esfuerzan por desacreditar la Biblia a través de los textos espurios y los falsos evangelios que frecuentemente salen, que ya salió que el evangelio de Judas, que el evangelio de quién sabe quién más. Estos que están actuando hostilmente y en oposición a Cristo son enemigos de Cristo.
pero una de sus formas más particulares de desacreditamiento de estos enemigos es atacando precisamente la persona de Cristo, desacreditando la persona de Cristo, blasfemando contra Él, como lo hacen los judíos, por ejemplo, o negando su deidad, como lo han hecho muchas sectas a lo largo de la historia. Estos son enemigos de Cristo. Tales opositores a Cristo también pueden ser llamados anticristos por su franca oposición a la persona y obra de nuestro Salvador. Pero nuestro texto no está hablando de ellos. Nuestro texto no está hablando de los enemigos de Cristo o anticristos, sino noten que está hablando de los enemigos de la cruz de Cristo. Noten entonces que aquí el punto de discrepancia es la cruz antes que Cristo mismo. Aquellos otros enemigos estaban en contra de Cristo, estos otros no. Ellos no están en contra de Cristo. De hecho, vamos a ver que ellos se consideran amigos de Cristo, pero en realidad son enemigos de su cruz. Tales enemigos pueden o no estar en oposición y hostilidad a Cristo, pero lo están en efecto de su cruz. ¿Cómo que están en oposición a su cruz? ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, su enemistad entonces a la cruz y la clase de enemigos de la cruz de Cristo, entonces depende en gran medida de qué entendemos por cruz. Porque alguien dirá, pues los enemigos de la cruz son los que no les gusta traer una cruz colgada aquí en el pecho, o que no les gusta tener una cruz en sus casas o congregaciones o sus Biblias. No, hermanos, no es eso lo que aquí significa cruz. La cruz, hermanos, aquí está expresada de manera simbólica. La cruz se puede entender aquí en dos sentidos. Primero, como símbolo de la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo, y segundo, como símbolo de la renuncia al yo y al mundo. Es decir, que la cruz aquí está simbolizando el sacrificio expiatorio de Cristo. Ser enemigos de la cruz de Cristo, entonces, es ser o estar en contra del sacrificio o de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y como símbolo de renuncia al yo, pues la cruz también es un símbolo de renuncia al yo, pues nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Tome su cruz y sígame. Noten que ahí cruz entonces simboliza la renuncia al yo y al mundo. Pero ¿cuál de los dos simbolismos o significados es el correcto? Hermanos, en realidad no es necesario que escojamos, pues ambos son correctos. Y hasta donde podemos observar y esperamos poder demostrar, este texto se refiere a ambos. Es decir, que ambos símbolos están contemplados en este pasaje de la Escritura. Es decir, que cada aspecto representado en cada símbolo de la cruz de Cristo nos revela una clase de enemigos de la cruz diferente. ¿Me siguieron? Es decir, que hay una clase de enemigos de la cruz que son enemigos por uno de los símbolos o por la consecuencia o el significado de uno de los símbolos y otros que son enemigos por el otro símbolo.
Ya me voy a ir explicando, espero, con la ayuda del Señor, conforme vayamos avanzando. De manera entonces que cuando hablamos de los enemigos de la cruz de Cristo, hay dos clases a saber. Veamos primero la primera clase de los enemigos de Cristo. Esto es en base a los que son enemigos de la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo. Es decir, siendo o simbolizando aquí la cruz, la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo, la primera clase de enemigos de Cristo son aquellos que están en contra o son enemigos de la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo. En el contexto del capítulo, hermanos, el apóstol ha venido haciendo un contraste entre las posturas que se basan en la confianza a la obediencia ritual externa, los derechos y privilegios humanos y las obras producto de los esfuerzos personales y la confianza en la obra de Cristo en la cruz. De manera que ustedes pueden leer, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 4 y van a encontrar, ya después lo leerán, van a encontrar, hermanos, que el apóstol comienza a señalar a los que confían en sus obras, a los que andaban en las iglesias diciendo, bueno, sí, Cristo salva por gracia, pero también tienes que circuncidarte. Bueno, sí, es que la salvación sí es por gracia, pero también tienes que hacer tus obras, también tú tienes que echarle ganas, pues si no, entonces, pues, ¿qué? ¿Me explico? Estos eran los que estaban poniendo su confianza en la obediencia externa a los rituales y que creían que tenían derechos y privilegios porque ya pertenecían a la nación de Israel y así. El apóstol entonces está denunciándolos desde el principio del capítulo. De manera que entonces, por el contexto general de este capítulo, estos enemigos de la cruz son aquellos que menosprecian y desprecian la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, añadiéndole obras y logros religiosos, logros humanos para alcanzar o complementar su salvación. ¿Me siguieron? Es decir, son enemigos de la cruz de Cristo porque ellos no pueden soportar, ellos no pueden tolerar que la salvación sea únicamente lograda y hecha por Cristo y que ellos no pueden aportar en ninguna forma a su salvación. Para ellos eso es algo fuera de razón. ¿Cómo entonces yo no voy a hacer nada? ¿Cómo entonces yo no tengo que hacer nada para salvarme? No, y entonces de tantos años que estuve allá, entonces ¿qué? Algo debe de contar. ¿Me explico? Tantos sacrificios que he hecho, tantos ayunos. Mira mis rodillas tan peladas de tanta oración. Algo debe contar todo eso. No me puedes decir que solo la cruz y su sacrificio y ya. ¿Me explico? Ellos están siendo enemigos de la suficiencia del sacrificio, pues están en contra de esa suficiencia y piensan que es necesario que se le agregue algo para que se complemente. Son los que dicen que Cristo obtuvo la salvación a medias, que hizo un puente construido a la mitad. Él ya hizo su parte y tú tienes que hacer tu parte. Esos son aquí el primer sector o la primera forma de los enemigos de la cruz de Cristo, porque son enemigos de la suficiencia de ese sacrificio y no están dispuestos, aborrecen la idea de que ellos no tienen que hacer nada.
de que lo que ellos hicieron no sirve de nada para su salvación. Y se convierten en sus enemigos y perseguidores también de esta doctrina de la suficiencia de la salvación. En el versículo 2, a estos se les llamó perros. Sí, hermanos, el apóstol les llamó perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque han depositado su confianza en todos esos aspectos externos, en todos esos esfuerzos personales, y han despreciado la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz para plena y completa salvación. Dice el teólogo reformador Calvino, hablando de ellos, cito: también es importante tener en cuenta de quién habla Pablo, no de enemigos abiertos que están declaradamente deseosos de socavar la doctrina, sino de impostores y derrochadores que pisotearon el poder del Evangelio por la ambición o por el beneficio de su propio vientre. Y sin lugar a dudas, las personas de este tipo que debilitan la influencia del ministerio al buscar sus propios intereses, a veces hacen más daño que si se opusieran abiertamente a Cristo. Por lo tanto, no debemos reservarnos, sino señalarlos con el dedo, tan a menudo como haya ocasiones. Permítanles quejarse después, tanto como lo deseen, de nuestra severidad, siempre que no se alegren nada contra nosotros que no esté en nuestro poder justificar del ejemplo de Pablo. Termina la cita. ¿Qué está diciendo el teólogo reformador aquí? Hermanos, que no debemos temer señalarlos. No debemos tomar la conducta, hermanos, pragmática, política del evangelicalismo hoy en día de no hay que mencionar nombres, no hay que decir esas cosas porque uno no sabe, no nos consta nada. Evidentemente debemos tener pruebas de todas las cosas que decimos, hermanos, pero dice el teólogo que debemos ser firmes, dice, debemos señalarlos con el dedo. Se van a quejar y van a decir, ¡ay, qué crueles son! ¡Qué malvados y faltos de misericordia! Por eso dice Calvino, déjenles que se quejen después cuanto deseen por la severidad que usamos. Se van a quejar, pero el apóstol también los señala clara y directamente. Ahora bien, la completa y total expiación de Cristo en la cruz para salvar a su pueblo, hermanos, es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Todas las religiones del mundo ofrecen un lugar de felicidad o un momento o situación de felicidad, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que hacer algo para conseguirla. El cristianismo se distingue de todo eso, que la salvación que hay en Cristo, hermanos, el creyente no tiene que hacer nada, absolutamente nada para obtenerla o ganarla. Y estos, hermanos, que de los que habla aquí el texto, estando en las congregaciones, no están dispuestos a aceptar el sacrificio perfecto de Cristo solo, sin añadir sus obras, sin agregar sus propias obras. No están dispuestos a aceptar la cruz del sacrificio de Cristo en lugar de sus obras, en lugar de sus esfuerzos y de sus sacrificios. Y eso les hace enemigos de la cruz. Porque ya que no están dispuestos a aceptar esa cruz que hace todo,
entonces la rechazan y al rechazarla se convierten en sus enemigos. Nos dice el comentarista puritano Albert Barnes, no debe suponerse que fueran enemigos abiertos y declarados de la cruz, o que niegan que el Señor Jesús murió en la cruz para hacer una expiación. Más bien, dice, que vivían de una manera que mostraba que eran extraños a su evangelio puro. Es decir, estos enemigos de la cruz están en las iglesias y están en las iglesias que se dicen cristianas. No dicen aborrecemos la cruz, no, al contrario, hablan de ella, pero la aborrecen y se hacen sus enemigos cuando dicen, sí, pero no es suficiente, tú también tienes que echarle ganas. Los enemigos de la cruz de Cristo no están dispuestos a aceptar que la salvación sea por gracia sola de Cristo, sin sus méritos y sin sus esfuerzos y sin sus sacrificios. Lo que ellos les cala y les duele es que sus sacrificios y esfuerzos no valgan para nada. Eso es lo que les duele y les hace enemigos de esa cruz. Ahora bien, aquí es necesario, hermanos, añadir que también se puede ser enemigo de la cruz de Cristo, incluso sin ser hostil a las doctrinas de la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, ya hemos visto a estos primeros enemigos de la cruz de Cristo, estos que están opuestos al sacrificio, a la suficiencia del sacrificio de Cristo. Pero esos no son los únicos que son enemigos de la cruz de Cristo. También se puede ser enemigo de la cruz de Cristo sin ser hostil, hermanos, a las doctrinas de la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Siendo hostiles o rechazando la autonegación que la cruz de Cristo significa. ¿Me están siguiendo? También se puede ser enemigo de la cruz de Cristo rechazando la negación que significa la cruz de Cristo. Y es aquí donde se nos revela la segunda clase de los enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que son enemigos de la renuncia al yo y al mundo. Aquellos, hermanos, que son enemigos de tener que tomar una cruz para ser cristiano. Todas aquellas enseñanzas, personas y aún denominaciones que enseñan un cristianismo que no necesita ningún tipo de renuncia en su vida personal para andar y seguir a Cristo. Estos son también enemigos de ahora este tipo de cruz o este símbolo en la cruz de Cristo. ¿Y cómo los distinguimos? El apóstol nos da unas características de ellos. Pasemos entonces así a nuestro segundo punto, las características de este segundo grupo. Existen, hermanos, características que hacen claramente distinguibles a esta clase de enemigos de la cruz de Cristo y que es independiente aún de sus afiliaciones teológicas y doctrinales. Es decir, el grupo anterior
estaba siendo hostil no a Cristo, no a su persona, pero a una de las doctrinas centrales, ¿cierto? Pero ahora, hermanos, esos no son los únicos. También se puede ser enemigo de la cruz de Cristo y estar de acuerdo con la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Entonces se puede tener una correcta afiliación teológica y aún ser enemigos de la cruz de Cristo. Las características que nos da nuestro texto, hermanos, de tales enemigos, nos dice que sí. ¿Cuáles son esas características? Miren el versículo 19. Filipenses 3:19 dice. Noten que el 18 nos ha hablado y nos ha dicho acerca de estos enemigos de la cruz de Cristo. Y luego dice, el fin de los cuales, ¿el fin de quiénes? De los enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí. ¿Cómo podemos distinguir a los enemigos de la cruz de Cristo, hermanos? O más adecuadamente preguntado, ¿cómo puedo distinguir si soy yo o me estoy comportando como un enemigo de la cruz de Cristo? El texto nos da 3 características principales. ¿Vieron? 1, cuyo Dios es el vientre. 2, cuya gloria es su vergüenza. Y 3, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa cada una de estas características? Vamos a ver, hermanos, entonces a continuación, cada una brevemente. La primera que se nos da es que su Dios es el vientre. El término griego que aquí se tradujo como vientre, hermanos, se refiere también a la barriga. Sí, la panza, hermanos, a la panza. ¿Y por qué no decir mejor estómago? Eso es más adecuado, diría alguno, ¿no? Porque la intención del término, hermanos, y del texto es señalarnos más bien al concepto que nosotros asociamos con el dicho de panza llena, corazón contento. Y si dicen estómago lleno, corazón contento, nos transmite la misma idea, la misma intención, pierde la intensidad, ¿se fijan? Cuando decimos panza ya nos estamos imaginando una prominente, ¿no es así? Cuando decimos estómago nos podemos imaginar uno de lavadero tal vez. Pero cuando decimos panza o barriga ya estamos hablando de algo que sobresale. Y el término griego, hermanos, aquí también significa panza, también significa barriga. De manera que la primera característica de los enemigos de la cruz de Cristo es que llamándose cristianos y aún teniendo convicciones sanas o hasta reformadas, viven sirviendo a su propia barriga. Y esto entonces es un concepto. Es decir, que aún teniendo convicciones sanas o hasta reformadas, viven sirviendo a su propia satisfacción personal. Viven sirviendo a su propia satisfacción terrenal en todos los aspectos que su carne les exige complacencia. Por eso les decía del dicho, panza llena, ¿qué? Corazón contento. Ahí está, de hecho, también la esencia de lo que nos está tratando de decir. Un corazón contento, satisfecho de haber saciado sus deseos. De haber satisfecho sus deseos. Por esta razón, entonces,
esta característica nos está señalando, noten, ya no a la teología, sino a la conducta personal. De manera entonces que se puede ser un gran teólogo en la cabeza, es decir, conocer todas las doctrinas, saberlas de memoria al derecho y al revés, y vivir sirviendo a su propia satisfacción personal, carnal y terrenal. Pueden conocer todos los credos, pueden recitar todas las confesiones y catecismos, pueden sostener todas las solas necesarias, pero en sus vidas personales y familiares están principalmente enfocados en su satisfacción carnal y mundana. Es decir, nunca están dispuestos a sacrificar su satisfacción, ya sea por la gloria o el servicio de Cristo. Dicen ellos, tomar la cruz, negarme esta satisfacción. No, eso no es servir a Cristo. Servir a Cristo, dicen ellos, y piensan, es hacer lo que nosotros queramos, nos satisfagamos y ser felices en esta tierra y luego que nos salve. ¿Me explico? Para ellos no hay un tomar de la cruz. Para ellos la vida cristiana no requiere ningún sacrificio de ninguna cosa. Pueden estos sostener incluso las doctrinas de la gracia. Pueden hasta defender a los reformadores y no desconocer a los puritanos. Pero fuera de la iglesia, en sus vidas privadas, en su relación con las cosas de este mundo, no tienen freno. Su corazón está abocado al deleite. Su corazón está abocado al disfrute de las cosas de este mundo, porque su Dios, noten, su ídolo, es la satisfacción de los sentidos. ¿Notan entonces que aquí ya no se está hablando de si va al culto o no va al culto? ¿De si cree lo que es correcto o lo que no es correcto? No, puede ir al culto y puede creer lo que es correcto y salir y vivir el resto de la semana para su propia satisfacción. Así como el codicioso rinde su tiempo, sus fuerzas, su descanso delante del ídolo del dinero, así el enemigo de la cruz de Cristo tiene por ídolo su propia satisfacción y vive para ella rindiéndole lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus fuerzas y aún su descanso para la gratificación de sus sentidos. Y dice, ¿cómo que dejar de satisfacerme a mí mismo para tener un devocional? Dejar de nuestra satisfacción y deleite para enfocarnos en nuestra piedad personal, familiar. No, ¿cómo? ¿Me explico? ¿Y por qué es enemigo de esta cruz de Cristo? Porque es enemigo de negarse a las cosas de este mundo que le estorban y le roban su tiempo, sus fuerzas y hasta su dinero para no dárselo al Dios verdadero. Son personas que viven así como en el mundo. ¿Qué hacen los mundanos, hermanos? Trabajan y se esfuerzan toda la semana de lunes a viernes y por eso dicen gracias a Dios es viernes. ¿Por qué? ¿Porque van a descansar? No, porque saliendo de ahí se van ¿a qué? A satisfacer sus sentidos.
¿Cuántos en las iglesias dicen, gracias a Dios se acabó el culto, porque de ahí se van ¿a dónde? A satisfacer sus sentidos? Porque estos que son enemigos de la cruz de Cristo viven como los mundanos, hermanos, esperando el fin de semana para la satisfacción de sus deleites carnales. Así como los mundanos se van a la borrachera, a las fiestas, ellos, bueno, ya no se van tal vez a la borrachera y así. Ahora hacen sus propias fiestas ya sin vino tal vez o con poquito, si lo admiten, pero viven en sus propias satisfacciones. Hermano, este fin de semana, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir a pasear? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál película vamos a ir a ver? ¿Dónde nos vamos a divertir? Pero les dicen, hermanos, hay evangelismo ese sábado. No, es que estoy bien ocupado. Tengo tantas cosas que hacer. Incluso dice, de ir hasta por allá al evangelismo, a quedarme aquí gozando y disfrutando de esta satisfacción. ¿Qué está haciendo? Es enemigo de negarse a esas cosas. ¿Me explico? No, ¿por qué me voy a negar este placer, esta satisfacción? Nada más para ir allá, nada más para hacer esto, nada más para servir al Señor. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo, dinero y fuerzas le ofrendan ustedes a la satisfacción de los deleites de este mundo? ¿Y cuánto a Dios y su servicio? Muchos, hermanos, escúchenlo bien, gastarán más, muchísimo más, tal vez el doble, el triple o el cuádruple en sus diversiones, en el cine, en sus paseos, en ahora vamos para allá y ahora vamos para acá, que lo que dan de su mayordomía al Señor. Y eso no les pesa. No les pesa que ahora ya sea un lujo ir al cine prácticamente, hermanos. Están dispuestos a gastar 1,000 pesos o tal vez hasta 2,000 pesos, hermanos, en una ida al cine. Pero a la hora de traer su mayordomía, les duele traer 100 pesos. Son enemigos de negarse esas cosas. Pero no se trate de diversión, no se trate de las redes sociales, no se trate de su apariencia externa, porque le van a invertir todo su tiempo, todo su esfuerzo y todo su dinero. Sigue siendo también entonces, en ese sentido, un misterio. ¿Cómo los solteros, que tienen menos responsabilidades que los casados, dedican menos tiempo al reino de Dios y su servicio que los que están casados? Y en efecto, tienen más responsabilidades y actividades. Mírenlo, hermanos, qué cosa tan misteriosa. ¿En qué usan su tiempo? No tienen que estar cuidando a los niños, alimentándolos, cambiándolos,
ayudándolos, etcétera, y así las responsabilidades del exterior. Pero, hermanos, qué cosa tan misteriosa que son los solteros, por lo general, los que menos participan, invierten su tiempo en el reino de Dios. Y los casados, hermanos, manifiestan mayor compromiso. Los que tienen menos tiempo y más responsabilidades. Esto nos debe decir que hay, hermanos, un agujero en el costal. Se está yendo a otro lado todo esto. Es enemigo de la cruz de Cristo porque no está dispuesto a negarse ninguna satisfacción de la carne para consagrarse al servicio de Dios. Dice, ¿qué? ¿Negarme yo? ¿Negarme a esto que me lo gané con tanto esfuerzo? Ya trabajé toda la semana como burro. Ahora me toca consentirme. No está dispuesto a tomar su cruz y dice, no, yo eso no es para mí. Pero miren al mundo decir, tienes que hacer tiempo para ti, tienes que hacer tiempo para consentirte, ¿no dice el mundo? Para hacer lo que te gusta. Pero aquel que es enemigo de la cruz, de esta cruz del sacrificio, de tomar la cruz y negarse a sí mismo, su religión es para esta vida. Es decir, tanto los efectos y propósitos que busca están principalmente enfocados en este lado de la eternidad. Ser enemigos de la cruz de Cristo, del sacrificio, del negarse a sí mismo por Cristo, para seguir a Cristo. Hermanos, es esa filosofía epicúrea enfocada en el disfrute de los lujos, de las comodidades terrenales y lo que el mundo llama la buena vida. Eso es enemiga de la cruz de Cristo, del tomar la cruz e ir en pos de Cristo, de negarse a este mundo e ir en pos de Cristo. La vida enfocada o que pone primero mi disfrute o comodidad material o terrenal es hedonismo. Y el hedonismo es enemigo de la cruz de Cristo, porque es antagonista a la cruz y a los sufrimientos que ésta representa. El enemigo de la cruz de Cristo es el que sacrifica la práctica de la verdadera religión antes que sacrificar su satisfacción, la satisfacción de su disfrute, lujos y comodidades. Si tiene que sacrificar algo, si se ve en la disyuntiva de que algo tiene que sacrificarse, si sus deberes religiosos o su satisfacción, sacrifica sus deberes religiosos. Ahora, noten entonces que el enemigo de la cruz no es aquel que dice, odio la cruz, la aborrezco. No, hermanos. Es aquel que simplemente no está de acuerdo con ella y no está dispuesto a tomarla. ¿Me explico? La segunda característica que se nos dice, hermanos, miren que es
su gloria es su vergüenza. Es decir, que aquello de lo que se jactan es lo que debería avergonzarles. Se entregan a modos de vida que deberían cubrirlos de vergüenza y confusión. Y aquí primeramente se refiere a una vida inmoral. Una vida inmoral es antagónica a la cruz de Cristo, porque Cristo murió para hacernos santos. De manera que donde no hay evidencia de que el corazón esté avanzando en santificación, allí hay un antagonismo a la obra de la cruz. Porque el objetivo último de la cruz, hermanos, es la perfecta conformidad a Cristo el Salvador. Pero ellos, diciéndose cristianos, se jactan de no ser tan religiosos, entre comillas. Se jactan de no ser tan fanáticos, entre comillas, sino de ser cristianos moderados, dicen. Nosotros somos cristianos balanceados, dicen. Se jactan de eso y dice el texto, su gloria es su vergüenza. De lo que deberían avergonzarse se jactan. Nosotros no somos tan legalistas, dicen. Porque son enemigos de la cruz de Cristo, nos responde el comentarista puritano Albert Barnes, cito, un enemigo secreto en un campamento puede hacer más daño que 50 hombres que son enemigos manifiestos. Y un solo miembro profano o inconstante en una iglesia puede hacer mucho más daño que muchos hombres que se oponen abiertamente a la religión. No son tanto los incrédulos, los burladores, los blasfemos, los que dañan la causa de la religión. Es por las vidas impías de los que profesan ser amigos de la religión. Es por la mundanalidad, la inconsistencia y la falta del espíritu apropiado de la religión entre aquellos que están en la iglesia. Termina la cita. Noten pues, hermanos, que esos son los peores enemigos. No los que ya sabemos que son enemigos abierta y francamente, sino los que dicen que son amigos, pero que viven, en este caso, una vida impía y ajena a la obediencia de los mandamientos del Señor. Otros, miren, incluso hasta diciéndose pastores, se jactan de que en su iglesia son tantos, que ni siquiera se puede saber el nombre de todos. El texto nos da la característica de que su gloria es su vergüenza. Y hay muchos también, hermanos, en el evangelicalismo que aún diciéndose pastores, se jactan de que en su iglesia son tantos, y somos tantos que ¿cómo puede uno saber el nombre de todos ellos si son tantos? Se está jactando allí. Pero dice el texto, su gloria es su vergüenza. Pues dicen ellos, esos mismos pastores, si no me sé el nombre de todos, tantos que son ustedes, ¿cómo voy a poder atenderlos a todos? O ya se diga incluso saber si son salvos o no ustedes. No, ¿cómo voy a saberlo? Y se jactan de ello, hermanos, cuando deberían avergonzarse de eso. Se jactan de estar más preocupados por el éxito terrenal visible que por la verdadera salvación de las almas.
y de su honesto crecimiento en gracia. Se jactan de tener libertad, entre comillas, para hacer lo que consideren necesario en el día del Señor. Pues dicen, no, tenemos libertad, nosotros no andamos como esos legalistas que dicen que no debemos de ir a los restaurantes saliendo del culto. Y se jactan de esa supuesta libertad que tienen. Cuando dice el texto, eso es lo que deberían de avergonzarse. Su gloria es su vergüenza. Y tantas otras cosas, hermanos, que aquí estaríamos toda la tarde. Pero veamos la tercera y última característica que dice, solo piensan en lo terrenal. Esto es que toda su atención y su enfoque está centrado en las cosas terrenales. Sus mayores preocupaciones, sus principales objetivos, sus ocupaciones y prioridades están principalmente en lo terrenal. Sus mentes y sus miradas están puestas meramente en las cosas que están de este lado de la eternidad. Cada día se levantan para sus objetivos terrenales. Tienen la mente llena solo de preocupaciones y propósitos terrenales de esta tierra. Deciden aún el destino y el rumbo de sus propias vidas por razones terrenales. Se mudan de ciudad e incluso hasta de iglesia por razones terrenales y carnales. Dice el texto, solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué se le ocurrió irse a aquella ciudad si aquí estaba aprendiendo de la palabra? Es que allá le ofrecieron un trabajazo bien bueno, con un sueldazo que le iba a ir muy bien. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué tenía en el corazón y en la mente cuando decidió? Lo terrenal. Viven y trabajan para la obtención de mayores comodidades en esta tierra. Están dispuestos a sacrificar la práctica de la verdadera religión para obtener los beneficios terrenales que los patrones o el imperio de la bestia les ofrecen. ¿Sí? El patrón le dice, deja de ir a tu iglesia y vente a trabajar en el día del Señor, te voy a pagar más. ¿Qué hace? ¿Dónde está su mente y su corazón? El patrón le dice, vamos a hacer horas extras. No le hace que llegues a las 12 de la noche a tu casa. Ya no tuviste ningún devocional personal y cuanto menos familiar. Noten entonces que esta clase de personas vive para este mundo, igual que cualquiera de los que están en el mundo. Ahora bien, todo esto que hemos dicho no significa que esta clase de personas eventualmente no piensan en lo espiritual. Es decir, que nunca les pasa por la mente lo espiritual.
que eventualmente no alzan sus ojos al cielo y tal vez eleven alguna oración, que eventualmente sientan un leve remordimiento porque no han sido lo suficientemente comprometidos con el Señor y con su obra. No significa eso porque lo sienten y de vez en cuando lo piensan. Pero cuando se acuerdan de las razones por las que han dejado la práctica de la verdadera religión, se les pasa el remordimiento. ¿Y por qué no fui? No, pues es que tenía que hacer esto, ¿no? Era muy necesario. No. Y se deja de sentir mal. ¿Sí me explico? Se le pasó el remordimiento. Y entonces se vuelve a convencer a sí mismo de que su conducta era la única vía posible para sus circunstancias actuales. Y se fue ese remordimiento. Y peor aún, cuando escuchan a su predicador favorito del internet que les dice: no hay que ser tan exagerados, hermanos, con la práctica de esta religión. No, también hay que vivir para el mundo, estamos en este mundo, tenemos que ser ciudadanos de este mundo. No, eso de que nos olvidemos de vivir en esta tierra y pensar solo en Dios, solo en la religión, no, pues no es tanto, hay que ser balanceados, dicen. Qué palabra, hermanos, tan trágica en el cristianismo. Y cuando oyen pues a este predicador favorito de internet, entonces afianzan su corazón y se repiten a sí mismos que Dios sabe lo que están pasando. Es que Dios sabe, Dios conoce por lo que está pasando, y algunos dicen, cada quien sabe lo que trae en el costal. ¿Sí o no? Y reciben gran alivio y endurecimiento a sus conciencias. Quiero decir aquí entre paréntesis, hermanos, que noten cómo aún la expresión Dios sabe por qué estás pasando, Dios sabe por lo que estás pasando, aún esa expresión es, en el mejor de los casos, inconsistente con el Dios de la Escritura, hermanos. Pensar eso es inconsistente con el Dios de la Biblia. Porque supone a un Dios que no ha controlado ni ha determinado todas las cosas, sino supone a un Dios que es como un espectador que solo observa mi situación sin poder hacer nada. Y como supuestamente Él no puso esas circunstancias y no puede hacer nada para quitarlas, entonces me entiende que yo tenga que reaccionar antibíblicamente y en desobediencia a sus mandamientos, pues porque Él ni puso esas cosas y ni puede quitarlas. ¿Me están siguiendo? Eso no tiene sentido en ninguna forma. Decir, Dios sabe por lo que estás pasando, no tiene ningún sentido, hermanos. Porque es como estar diciendo, Dios no puso esas cosas, llegaron solas. Él se asoma y las ve y dice, sí, pues te compadezco, hijo, pues, ay, échale ganas, pues, te entiendo, ya entendí por qué eres tan desobediente. No, pues en esa situación, pues hasta yo, ¿sí me explico? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿No es ese Dios el que le metió en esa circunstancia? ¿No es Dios el que lo rodeó de esas dificultades, de esas situaciones? ¿Para qué lo rodeó? Para que mostrara obediencia y bendecirlo, como a Adán.
Así que no es que Dios sabe por lo que estás pasando. No, Dios obró lo que estás pasando para que encima de eso obedecieras. ¿Me explico? Estos enemigos, pues, de la cruz, del sacrificio, de tomar la cruz, cuando tienen que escoger entre las diversiones y comodidades mundanas y las cosas del reino de Dios, los cultos de adoración, escogen las cosas y comodidades y diversiones mundanas, y los cultos de adoración son relegados a segundo plano. ¿Y cuánto más las reuniones de oración, hermanos? Para esta clase de personas es más importante su comodidad que los cultos y las reuniones de oración. Es que me va a costar mucho trabajo. No sabe cuán difícil y complicadísimo es. ¿Me explico? No está dispuesto a sacrificar su comodidad. Si cuesta, entonces pues mejor no lo hago. ¿Me explico? Cito nuevamente al comentarista puritano Albert Barnes, dice que se preocupan por las cosas terrenales, es decir, cuyos corazones están puestos en las cosas terrenales y viven para obtenerlas. Su atención se dirige al honor, la ganancia o el placer, y su principal ansiedad es que puedan obtener estos objetos. Esto se menciona como una de las características de la enemistad de la cruz de Cristo. Y si esto es así, ¿cuántos hay ahora en la iglesia que son los verdaderos enemigos de la cruz? ¿Cuántos cristianos profesos hay que tienen en poca estima las cosas de Dios y en mayor estima las cosas mundanas? ¿Cuántos que viven solo para adquirir riquezas, para ganar honor o para disfrutar de los placeres de este mundo? ¿Cuántos hay que no tienen interés en una reunión de oración, en una escuela dominical, en una conversación religiosa, en el avance de la religión verdadera en esta tierra? Estos son los verdaderos enemigos de la cruz. No son tanto los que niegan las doctrinas de la cruz como los que se oponen a su influencia en sus corazones. No tanto aquellos que viven para burlarse de la religión, como aquellos que se preocupan por las cosas terrenales. Son los que dañan esta santa causa ante el mundo. Termina la cita. Y este mismo puritano nos ofrece una lista, hermanos, de quienes son los enemigos de la cruz en la iglesia. Les leo. Nos dice siete personas o clases de personas que son los enemigos de la cruz en la iglesia. Dice, número 1, quienes nunca han nacido de nuevo. Número 2, quienes están viviendo en la indulgencia del pecado conocido. Número 3, quienes no manifiestan ninguna de las características de aquellos que verdaderamente aman al Señor. Número 4, quienes tienen un interés más profundo en los asuntos mundanos que en la causa de su Redentor. Número 5, a quienes
Nada puede inducir a abandonar sus preocupaciones mundanas cuando Dios lo exige. Número 5. Quienes se oponen a todas las doctrinas únicas del cristianismo. Y número 7. Quienes se oponen a todos los deberes especiales de la religión o quienes viven en el abandono habitual de ellos. Estos, dice el puritano, son los enemigos de Cristo. Veamos por último entonces su fin. Dice el texto, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál es el fin de los enemigos de la cruz de Cristo? Dice el texto, su perdición. Es decir, el infierno. El apóstol no nos está diciendo que ya que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, entonces por eso se van a ir al infierno. No. No es que sea su castigo per se, sino que el apóstol dice que su fin será perdición, es decir, que al fin terminarán en condenación, pero porque no son salvos. Que cuando sus existencias terrenales lleguen a su fin, serán efectivamente condenados. ¿Sí me explico? Al final, entonces, en otras palabras, es como si el apóstol nos dijera, la primera característica de los enemigos de la cruz de Cristo es que no son salvos. ¿Me explico? O dicho de otra manera, todas estas características son el reflejo y resultado de una cosa, que es que no son salvos. Es decir, dice otro comentarista puritano, como no tienen religión verdadera, deben perecer de la misma manera que los demás pecadores. Así que, ¿ha estado usted manifestando las características de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Es eso una constante en su vida? ¿Cuáles son entonces sus prioridades, sus objetivos y sus anhelos? ¿Tienen que ver con Dios y su reino o con las cosas de esta tierra? Luego de sus ocupaciones necesarias, ¿invierte usted sus fuerzas, su tiempo, su economía, su servicio en el reino de Dios? El cristiano verdadero oirá, se arrepentirá y obedecerá. Pero el enemigo de la cruz de Cristo continuará en ese mismo curso de vida. Oremos, hermanos, al Señor.